Capítulo 10. Meditación del saludo. El hombre, animal etimológico. ¿Qué es un uso? En nuestro contorno no había solo minerales, vegetales, animales y hombres. Había, además, y en cierto modo antes que todo eso, otras realidades que son los usos. Desde nuestro nacimiento nos envuelven y ciñen por todos lados. Nos oprimen y comprimen, se nos inyectan e insuflan, nos penetran y nos llenan casi hasta los bordes, somos de por vida sus prisioneros y sus esclavos. Ahora bien, ¿qué es el uso? En el decir de la gente encontramos la palabra uso formando tronco con costumbres. Usos y costumbres trotan juntos, pero si tomamos en serio lo que parecería calificar de diferentes una y otra cosa, vemos que no podemos distinguirlos o que la distinción es arbitraria. El hecho de que esa pareja perdure en la lengua como un matrimonio bien avenido se explica porque, en efecto, el concepto costumbre parece más significativo y ayuda a designar lo que se piensa vulgarmente cuando se dice uso. El uso sería la costumbre, y la costumbre es un cierto modo de comportarse, un tipo de acción acostumbrado, esto es, habitualizado. El uso sería, pues, un hábito social. El hábito es aquella conducta que, por ser ejecutada con frecuencia, se automatiza en el individuo y se produce o funciona mecánicamente. Cuando esa conducta no es solo frecuente en un individuo, sino que son frecuentes los individuos que la frecuentan, tendríamos un uso acostumbrado. Con otras palabras, esto viene a decir sobre el uso el único sociólogo que ha querido molestarse un poco en analizar los fenómenos elementales de sociedad. La frecuencia de un comportamiento en este individuo, en aquel y en el de más allá sería, pues, la sustancia del uso. Por tanto, se trataría de una realidad individual y solo la simple coincidencia, más o menos fortuita, en ese comportamiento frecuente de muchos individuos le daría el carácter de hecho social. Nada menos que Max Weber piensa así, y nada menos que Bergson piensa lo mismo, pues, 11 años después que Weber, seguirá hablando, a vuelta de no pocas vueltas, del uso como de una costumbre y de la costumbre como de una habitude, de un hábito. O sea, de una conducta muy frecuente que, por ser frecuente, se ha automatizado y estereotipa, en los individuos. Pero es el caso que ejecutamos muchos movimientos, actos y acciones con máxima frecuencia y que evidentemente no son usos. Una de las cosas que el hombre hace con nada escasa frecuencia es respirar y, sin embargo, nadie dirá que la respiración es un uso y que el hombre se ha acostumbrado a respirar. Pero eso, se me objetará fulminantemente, es un mero reflejo orgánico. Exacto, y yo lo he dicho como punto de partida y de referencia. Bien. Pero andar, caminar, mover las piernas por rúas y calzadas, eso no es un acto reflejo, es un acto voluntario, es frecuentísimo y evidentemente tampoco es un uso. Viceversa. Hay usos que por su propia consistencia son infrecuentes. Algunos grandes pueblos practicaban el uso de celebrar una fiesta ceremonial cada siglo. Venerable ejemplo de ello fue Roma con sus ludi seculares, sus juegos religiosos cuando se cumplía el saeculum. No se me dirá que para el individuo romano era frecuente celebrar la fiesta secular. Tan no lo era que los heraldos gritaban a los ciudadanos para que acudieran ad ludos, a los juegos, curos nec spectas ex quam nec spectaturus esset. Como nos refiere Suetonio en su vida de Claudio. Venid a la fiesta a que no habréis asistido nunca, a la que no volveréis a asistir. No se puede definir más briosamente la absoluta infrecuencia de un uso. De paso, y véase ahora solo de soslayo, noten que este uso se manifiesta como siendo una costumbre, no de un individuo, sino esencialmente transindividual. Era una costumbre, no del romano, ese o aquel, sino, de Roma. Roma no es un hombre, es un pueblo, es una sociedad. A lo que transparece aquí, los usos no son de los individuos sino de la sociedad. Ella, es tal vez, la usual y usuante.
La radical infrecuencia de la fiesta secular aparecería aún más clara, si cabe, de poder ahora nosotros exponer lo que fue propiamente el saeculum, una de las ideas más humanamente conmovedoras, más directamente vitales, esto es, vividas, puramente extraídas de la experiencia del humano destino. Porque claro está que el siglo, el saeculum, no es esa larga unidad de tiempo precisado en la grosería métrico decimal de 100 años, con sus dos estúpidos ceros, duración que pueden medir los relojes con su impertinente e indiferente exactitud. El saeculum es una unidad de tiempo esencialmente imprecisa como todo lo que es vida. Es una idea vetustísima, tanto que ni siquiera es romana. Ella y la palabra misma son prerromanas, son etruscas, y como todo lo etrusco, patético, misterioso y azorante. Si partimos de hoy y de todos los madrileños que en este día viven y pensamos una duración de existencia de Madrid que llegue hasta que muera el último de los que hoy están en vida, muy especialmente los hoy nacidos, eso es el saeculum. Por tanto, la duración de aquel continuo acontecer humano que puede ver, esto es, vivir, aquel que logre ver más, vivir más. Será 90 años o 100 o 110 o 120, el límite es flotante como lo es el de la vida. Se trata, pues, de la idea de generación. Es una generación humana dilatada hasta su máximo de longevidad, la más natural y concreta unidad en que se mide el tiempo con un acontecimiento humano, la más larga vida de un hombre, y no con geometría y aritmética. Ver en la formidable realidad que es el uso un simple precipitado de la frecuencia, es indigno de una mente analítica. No confundamos las cosas. No confundamos el que muchos usos, pero no todos, ni mucho menos, para llegar a constituirse como tales usos, presupongan que muchos individuos hagan muchas veces una misma cosa y, por tanto, esta cosa se manifieste frecuentemente, con que el uso mismo, una vez que está constituido y sea ya, en efecto, uso, actúe por su frecuencia. No vaya a resultar a la postre lo inverso. Que algo no es uso porque es frecuente, sino que más bien lo hacemos con frecuencia porque es uso. Para escapar de este enredo no hay sino preguntar a nuestra propia conducta qué es lo que hacemos al saludar, y al punto vemos que el dar la mano no lo hacemos porque sea frecuente. Si así fuese, el día que alguien no tuviese ganas de saludar suprimiría sin más la operación, y habría entonces, frente a una conducta frecuente de los demás, una conducta infrecuente suya, pero no le pasaría nada de particular. La cosa es palmaría y bien sencilla. Seguimos de buenos días a buenos días. Pero sabemos que si un día dejamos de saludar a un conocido que encontramos en la calle transeúnte, o a los que hallamos en una reunión, estos se nos enfadan y que este enfado trae para nosotros algunos daños. Por lo pronto y por lo menos, que nos tengan por mal educados, pero tal vez daños graves. Eso ya no es cuestión de frecuencia o infrecuencia, no es cuestión de hábito y suspensión ocasional de un hábito, son ya palabras mayores, eso es que los demás, esa vaga entidad que son los demás, y que es otro aspecto de la gente, que los demás nos obligan a saludar, nos lo imponen violentamente con una fuerza o violencia por lo pronto de orden moral, tras de la cual, y esto es importante advertirlo, tras de la cual hay, más o menos próximamente, pero en el último fondo siempre, la eventualidad de una violencia física. Aún no hace muchos años, en Europa, cuando alguien negaba un saludo solía recibir automáticamente una bofetada, y al día siguiente tenía que batirse a espada, sable o pistola. Por eso digo que se trata ya de palabras mayores, el uso, pues, se me aparece como la amenaza, presente en mi espíritu, de una eventual violencia, coacción o sanción que los demás van a ejecutar contra mí. Pero lo curioso del caso es que lo mismo les pasa a ellos, porque también cada uno de ellos encuentra ante sí el uso como una amenaza de los demás, solo que ahora, para él, entre los demás, estoy yo, que sin saberlo me he convertido en uno de los demás. He aquí, pues, otro atributo del hecho social.
La violencia o amenaza de violencia, que no procede de ningún sujeto determinado, que, antes bien, todo sujeto determinado encuentra ante sí, bajo el aspecto de violencia, actual o presumible, de los demás hacia él. Este es el carácter con que primero se presenta en nuestra vida lo social. Lo percibe antes nuestra voluntad que nuestra inteligencia. Queremos hacer o dejar de hacer algo y descubrimos que no podemos. Que no podemos, porque frente a nosotros se levanta un poder, más fuerte que el nuestro, que fuerza y domeña nuestro querer. Y ese poder, que se manifiesta generalmente con los eufemismos de coacciones y de presiones morales, de causamos daños morales, pero que siempre, a la postre, amenaza con la eventualidad de una violencia física. Ese poder, por tanto, físico, brutal, que, como veremos, funciona también brutalmente, ese poder que no es de nadie, que no es humano en este sentido, es algo así como un poder elemental de la naturaleza, como el rayo y el vendaval, como la borrasca o el terremoto, como la gravedad que empuja en su vuelo la masa exánime del astro, ese poder es el poder social. Y el poder social funciona en la coacción que es el uso. Es casi seguro que al decir yo por vez primera que saludar tomándose las manos era un acto sin sentido, alguien pudo pensar. No, tomarse las manos tiene sentido porque a modo los hombres se han asegurado mutuamente de que no llevan armas en ellas. Pero, respondo, es evidente que, cuando nosotros acudimos hoy a una fiesta social o a una reunión académica, no nos preocupa el temor de que los otros hombres, nuestros conocidos, lleven en sus manos lanzas, jabalinas, puñales, flechas, boomerangs. Sin duda, ese imaginario objetante quería decir, claro está, que ese temor no es actual, sino pretérito. Hubo un tiempo, de un vago pasado, en que los hombres sentían, efectivamente, ese temor, y por ello determinaron acercarse en esa forma que para ellos tenía sentido, como para mí de tener la mano del asesino. Pero esta observación, aun aceptándola como discreta, lo que demuestra es que tomarse las manos tuvo sentido, no que lo tiene ahora para nosotros. La observación nos sirve, sin embargo, para descubrir algo muy importante. Que por lo menos algunos hechos sociales como el saludo, ya veremos si en cierta dosis todos, se caracterizan no solo por carecer de sentido, sino por algo aún más melancólico. Porque lo tuvieron y lo han perdido. Si esto resultase verdad, tendríamos que a los usos les es constitutivo haber perdido su sentido. Por tanto, haber sido en un tiempo acciones humanas interindividuales e inteligibles, acciones con alma, y haberse luego vaciado de sentido, haberse mecanizado, automatizado, como mineralizado, en suma, desalmado. Fueron auténticas vivencias humanas que luego, por lo visto, pasaron a ser supervivencias, a ser humanos petrefactos. Por eso hablo de mineralización. Creo que por vez primera aquí la palabra supervivencia adquiere un significado nuevo que es, a la vez, su pleno significado. Porque la supervivencia no es ya vivida vivencia, sino solo por su despojo, residuo, cadáver y esqueleto sí. Mi imaginario objetante confundía lo que, en efecto, nos pasa cuando damos la mano al saludar, que es algo sin sentido, con una teoría que él tiene sobre el origen de este hecho y que ha elaborado, como pasa con toda teoría, para encontrarle ese sentido que tampoco para él tiene cuando saluda y no teoriza. Mas da la casualidad que sobre el saludo no hay ninguna teoría correctamente formada. Ello es síntoma de cómo andan los estudios sociológicos, pues acontece que no existe un solo libro en lengua alguna dedicado al saludo y existen muy pocos donde haya siquiera un reducido capítulo que de él especialmente se ocupe. No hay un solo artículo de revista, según mis noticias, en que se trate de investigar con alguna energía el tema, como no sea uno de 3 páginas, perfectamente nulo, que se publicó hace 70 años en Inglaterra con el título On Salutations. Todo lo que hay sobre el tema hasta la fecha es un capítulo en la sociología, de Spencer. Unas cuantas páginas en el libro de Jering El fin en el derecho.
el artículo de la Enciclopedia Británica, que son unos cuantos párrafos, y el de la Enciclopedia Americana de Ciencias Sociales, y, eso sí, innumerables, vagas e ineptas generalidades de unas cuantas líneas en los incontables tratados de sociología que han fatigado las prensas. Pues bien, entre todo ello lo único que sobre el tema se ha dicho de ingenioso y que, con una ligera variación de la prueba, podría valer como verdadero, es lo que a desgaire nos comunica Spencer y, no sé por qué, no he visto nunca atendido. Spencer, que emplea métodos y óptica de biólogo, considera el apretón de manos, que es nuestro saludo, como un residuo o rudimento de una acción ceremonial más antigua. En biología se entiende por rudimento el fragmento o trozo de un órgano que no se ha transformado aún del todo o, viceversa, ha quedado, por volverse inútil y atrofiado, reducido a aquel trozo. Tal es nuestro rudimento del tercer párpado. Sea en su forma incipiente, sea en su forma residual, lo característico del rudimento es que, falto de desarrollo, no sirve para lo que el órgano de quien él es residuo va a servir o ha servido. Con esta idea previa a la vista, Spencer pone en serie las formas del saludo, al menos todo un vasto grupo de sus formas, cuidando que cada una quede entre las otras dos que le son más próximas. De esta manera se va pasando, con relativa continuidad, de una a otra, apenas diferentes entre sí, mientras entre la primera y la última de la serie la diferencia es enorme. Este método de las series casi continuas es, desde el positivismo, normal en las investigaciones biológicas. He aquí cómo Spencer deriva nuestro apretón de manos. El saludo es un gesto de sumisión del inferior hacia el superior. El hombre primitivo, cuando vencía al enemigo, le mataba. Ante el vencedor quedaba tendido el cuerpo del vencido, siendo allí víctima triste que esperaba la hora del canibalismo. Pero el primitivo se refina y en vez de matar al enemigo hace de él su esclavo. El esclavo reconoce su situación de inferioridad, de vencido perdonado, haciéndose el muerto, es decir, tendiéndose en el suelo ante el vencedor. Según esto sería el saludo primigenio la imitación del cadáver. El progreso subsiguiente consiste en la incorporación progresiva del esclavo para saludar. Primero se pone en cuatro patas, luego se pone de rodillas, las manos con las palmas juntas en las manos de su señor, en signo de entrega, de ponerse en su mano. Spencer no dice, claro está, pero añado yo, que ese ponerse en la mano del señor es el in mano ese de los romanos. Es el manus dare, que significa entregarse, rendirse. Es la mano capto. Es el mantumo esclavo. Cuando el que ha sido mandado, agarrado o tomado en mano se habitúa a ello, a esa sumisión, el latino decía que es mansuetus, acostumbrado a la mano, domesticado, manso. El mando domestica al hombre y le hace, de fiera que era, mansueto. Pero volvamos a Spencer. Posteriormente a lo dicho, el saludo deja de ser gesto de vencido a vencedor y se convierte en manera general de inferior a superior. El inferior, ya de pie, toma la mano del superior y la besa. Es el besamanos. Pero los tiempos se democratizan y el superior, ficticia o sinceramente, se resiste a esa señal de inferioridad reconocida. ¿Qué diablos? Todos somos iguales. ¿Y qué pasa entonces? Yo, inferior, tomo la mano de mi superior y la elevo hacia mis labios para besarla, pero él no quiere y la retira. Yo, entonces, vuelvo a insistir y él vuelve a retirarla, y la lucha, que parece de Buster Keaton en una cinta, resulta elegantemente, el apretón de manos, que es el residuo o rudimento de toda la historia del saludo para Spencer. Se reconocerá que la explicación es ingeniosa, pero, además, está muy cerca de ser verdadera. Bastaría para ganar lo que le falta con que la serie de formas, próximas una a otra, en vez de haber sido construida hipotéticamente, tomando cada forma de un pueblo y de un tiempo cualquiera, fuese estudiada históricamente, es decir, que se mostrase no solo que una forma es muy próxima a otra, sino que, efectivamente, es su precedente histórico, que ésta salió realmente de aquella.
Pero de lo que no hay duda es de que nuestro apretón de manos es una supervivencia, un rudimento superviviente, y ya en lo que tiene de acto concreto y tal como es, sin el sentido de una acción útil y con plena significación. Nos facilita la comprensión de esto el hecho de que la forma de nuestro saludo en la calle, quitarnos el sombrero, va quedando reducida, cuando nuestro saludado nos es bastante conocido, a tocar con la punta de los dedos el ala del sombrero. De este residuo, que pronto también desaparecerá, a las complicadas curvas en el aire que en el Versalles de Luis XIV se hacían con los enormes chapeos barrocos, cargados de muchas plumas, hay un viaje tan largo como a Tipperary. Es incuestionable que, desde esa época hasta el día de hoy y acaso en toda la historia hasta el presente, rige una ley que yo llamo de la ceremoniosidad menguante. Pronto veremos la razón de esta ley. Ahora nos interesa extraer de lo dicho algo que tiene mucha más importancia, incalculable trascendencia para las ciencias de humanidades. Hemos visto que usamos sacudir o apretar la mano del conocido y que hacer esto nos sirve para evitar su enojo, pero porque precisamente este acto nos sirva a ese fin, hemos visto que no lo entendíamos. El acto útil es, al menos en este caso, ininteligible para nosotros, sus ejecutores. Sin embargo, al reconstruir la historia de este acto y observar la serie de sus formas precedentes, llegamos a algunas que tuvieron pleno y racional sentido para aquellos que las practicaban y aun para nosotros mismos si, imaginariamente, nos trasladamos a situaciones humanas muy antiguas. Una vez hallada aquella forma antecedente que logramos entender, adquieren automáticamente sentido todas las subsecuentes hasta la nuestra residual. Por otro lado, al descubrir la forma, antigua para nosotros, pero aún usada por muchos pueblos, de poner el inferior sus manos entre las del superior, hago notar que la superioridad, la propiedad, el señorío, se decía en latín in manu esse y manus dare, de donde viene nuestro vocablo mandar. Ahora bien, cuando nosotros decimos mandar, decirlo nos sirve para los efectos que, en aquel momento de la conversación, del discurso o del escrito, pretendemos. Pero, salvo los lingüistas, nadie entiende por qué a la realidad mandar se le llama con la palabra mandar. Ha sido menester para que entendamos esta palabra, no solo para que nos sirva al repetirla sin entenderla, hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el saludo. Reconstruir sus formas lingüísticas precedentes hasta llegar a una que era, en efecto y por sí, inteligible, que entendíamos. Manus en latín es la mano, pero en cuanto ejerce fuerza y es poder. Mandar, todo mandar, ya lo veremos, es poder mandar, esto es, tener poder o fuerza para mandar. Esta forma antigua del vocablo nos ha revelado el sentido que, residual, atrofiado, momificado, dormitaba en nuestro vulgar e ininteligible fonema mandar. Esta operación de hacer resucitar mediante ciertas operaciones de las ciencias fonética y semántica en la muerta, desalmada palabra de hoy, el sentido vivido, vibrante, enérgico que tuvo un día, es lo que se llama descubrir su etimología. Pero ahora divisamos algo de gran calibre, a saber, que tener etimología no es cosa exclusiva ni siquiera peculiar de las palabras, sino que todos los actos humanos la tienen porque en todos ellos, más o menos, intervienen los usos, y el acto usual, al ser una acción humana convertida en imposición mecánica de la colectividad sobre el individuo, pervive inercialmente y a la deriva sin que nadie pueda asegurar racionalmente su exacta perduración. Al ir perdiendo sentido por su misma usualidad, por la usura de todo uso, va también variando su forma hasta llegar a estos aspectos absolutamente ininteligibles que son los residuales. Las palabras no tienen etimología porque sean palabras, sino porque son usos. Pero esto nos obliga a reconocer y declarar que el hombre es constitutivamente, por su inexorable destino como miembro de una sociedad, el animal etimológico. Según esto, la historia toda no sería sino una inmensa etimología, el grandioso sistema de las etimologías.
y por eso existe la historia, y por eso el hombre la ha menester, porque ella es la única disciplina que puede descubrir el sentido de lo que el hombre hace y, por tanto, de lo que es. Véase cómo, avanzando en nuestro menudo y modesto estudio del saludo, impremeditadamente se nos ha abierto un ventanal por el que divisamos, de súbito, el más vasto panorama de humanidades hasta la fecha nunca aparecido, bajo este aspecto. La historia universal como una gigantesca etimología. Etimología es el nombre concreto de lo que más abstractamente suelo llamar razón histórica. Mas ahora retraigámonos de tan amplio tema al nuestro minúsculo. Lo que acabo de decir, exponiendo y, a la vez, completando la idea de Spencer sobre la génesis de nuestro apretón de manos, debe valer solo como un modelo esquemático de lo que podría ser su efectiva y formal explicación. Spencer ha simplificado demasiado las cosas. Por lo pronto, supone su teoría que todo saludo procede originariamente de un homenaje que el inferior rinde al superior. Pero el complicado saludo del tuareg en la gran soledad del desierto, que dura 3/4 de hora, o del indio americano que al encontrar al de otra tribu comienza por fumar con él de la misma pipa, la pipa de la paz, no implica diferencia de rango. Hay, pues, saludos originariamente igualitarios. En nuestro propio modo de saludar que, en efecto, parece derivar de un comportamiento entre desiguales, interviene un componente de simple efusividad igualitaria que no deja de acusarse, aunque la mecanización y automatismo de su ejercicio haya volatilizado toda sincera efusión. Notemos, además, que el saludo no es dirigido solo a personas, sino también a cosas, a objetos simbólicos, a la bandera, a la cruz, al cadáver que pasa en su viaje funeral al cementerio. En cierto modo, todo saludo incluye una dimensión de homenaje, es una atención, y su defecto enoja porque implica desatención. Digamos, pues, que es a la vez homenaje y efusión. Pues no hay que olvidar, junto a los gestos salutatorios, las palabras que en la ocasión suelen pronunciarse. Los basutos saludan a su jefe diciendo: Tama se baba. Salud, salvaje bestia. Es lo más agradable que pueden decir. Cada pueblo, veremos, tiene sus preferencias, y los basutos prefieren la fiera. El árabe dirá salam aleikum, la paz sea contigo, que es el shalom hebraico y pasa al ritual cristiano con el ósculo y la pax vobiscum. El romano decía salve, esto es, que tengas salud, y de aquí nuestro vocablo saludar, y el griego caire, te deseo alegría. Nosotros deseamos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches al prójimo, expresión que tiene primitivamente un sentido mágico. En cambio, en la India, al saludar por la mañana, solía preguntarse: ¿ha tenido usted muchos mosquitos esta noche? Pero todos estos contenidos de gesto y palabra que emplea el saludo y lo que expresan, rendimiento, sumisión, homenaje, efusión, pueden manifestarse, y de hecho se manifiestan, en cualquier momento del trato entre hombres, de modo que no está en ello lo más característico del saludo. La sustancia de este aparece en algo puramente formal, a saber, que el saludo es lo primero que hacemos con las personas que encontramos, antes de hacer todo lo demás que con ellas pensamos hacer. Es, pues, un acto inaugural, inicial o incoativo. Más que un hacer es preludio a todo efectivo hacer frente al prójimo. No es sobremanera enigmático que, antes de hacer nada con las otras personas, tengamos que anteponer esta acción, la cual por sí no tiene significación ni aparente utilidad propias, que sería, por tanto, puro ornamento. Para resolver el enigma del saludo, en vez de atender a su forma general, al modo según es usado en nuestra sociedad, observemos las leves variaciones de su más y su menos cuando saludamos, es decir, a quién saludamos más formalmente, ejecutando el acto en su integridad, con el posible cuidado, u opuestamente, cuando sentimos, sin deliberada intención, que podemos reducir al mínimo el saludo e incluso suprimirlo.
Dejemos los casos en que, por tener que saludar a personas que nos merecen sumo respeto y admiración, hacemos del saludo, en rigor, un pretexto para el homenaje. Por tanto, algo que no es pura y propiamente saludo. Fuera de esto, saludamos menos a los que nos son más próximos, a los que son nuestros íntimos, a los que no son más los individuos determinados que son. Y viceversa, saludamos con más formal y auténtico saludo conforme los hombres de que se trata nos son más distantes, individuos menos determinados, que son, en definitiva, solo la abstracción de individuos o individuos abstractos o, dicho en otra forma, individuos que solo tienen el molde genérico de tales porque para nosotros, que apenas los conocemos, están vaciados de su individualidad determinada. Entonces resulta y quiere decirse que, cuando conocemos bien a un hombre, y, por tanto, aunque no hubiera usos, podemos prever la conducta suya hacia nosotros, sentimos que no necesitamos saludarle y que el saludo se impone en la medida en que el prójimo nos va siendo menos vida individual determinada, menos tal hombre, y nos va siendo, en cambio, más un hombre cualquiera, más gente. Ahora vemos cómo la palabra gente significa el individuo abstracto, esto es, el individuo vaciado de su única e inconfundible individualidad, el cualquiera, el individuo desindividualizado. En suma, un casi individuo. Ahora bien, porque no conocemos cómo es el casi individuo que encontramos, no podemos prever su conducta para nosotros, ni él la nuestra, pues también soy yo para él un casi individuo, y al no poder preverla, antes de hacer nada positivo con él, es preciso que hagamos constar mutuamente nuestra resolución de aceptar las reglas de conducta, el sistema de comportamiento según los usos que en aquel lugar del planeta rigen o son vigentes. Esto pone a nuestra disposición toda una serie de puntos firmes de referencia, de cauces tranquilos y seguros para nuestro hacer y nuestro trato. En suma, proclamamos al dar la mano nuestra mutua voluntad de paz y socialidad con el otro. Nos socializamos con él. En el saludo del indio americano, acabo de recordarlo, el saludo consistía en fumar los dos la misma pipa, que se llama la pipa de la paz. Pero en el fondo de todos los saludos encontraríamos lo mismo. En otros tiempos, cuando aún no se había extendido ningún repertorio firme de usos por un área territorial amplia, lo imprevisible de la conducta de los demás, por ejemplo, la conducta del casi individuo que en el desierto encontraba un tuareg, incluía una posibilidad ilimitada, incluso el despojo y el asesinato. Y por eso los saludos del tuareg son saludos muy complicados. El hombre, no lo olvidemos, fue una fiera y, en potencia, más o menos sigue siéndolo, de aquí que fuese siempre una posible tragedia la aproximación de hombre a hombre. Esto que hoy nos parece cosa tan sencilla y tan simple, la aproximación de un hombre a otro hombre, ha sido hasta hace poco operación peligrosa y difícil. Por eso fue preciso inventar una técnica de la aproximación, que evoluciona a lo largo de toda la historia humana. Esa técnica, esa máquina de la aproximación es el saludo. Y es curioso que, paralelamente, el saludo se ha ido simplificando. Mientras el saludo del tuareg empezaba a 100 metros del prójimo, era de un ceremonial complicadísimo y duraba media hora, nuestro apretón de manos es casi como la postrera abreviatura de una ceremonia, es como la estenografía del saludo. Y ahora vemos descifrado el jeroglífico y enigma que era el apretón de manos y, en general, el saludo. Ahora vemos que él no significaba nada por sí, no es un hacer determinado que por sí pretenda valer concretamente para nada, sino que el saludo es la declaración de que vamos a ser sumisos a esos usos comunes, y el acto inaugural de nuestra relación con la gente en que mutuamente nos declaramos dispuestos a aceptar todos los demás usos vigentes en ese grupo social. Por eso, él mismo no es un hacer positivo, no es un uso con propio contenido útil, sino que es el uso simbolizador de todos los demás, es el uso de los usos, la consigna o señal de la tribu. Razón de más para que lo hayamos elegido como ejemplo de todo lo social.
Mas, si esto es así, ¿cómo se explica que en varias e inmensas sociedades, que en varias naciones se dejase, estos últimos años, súbitamente de dar la mano o saludar, y en vez de ello se levante el puño amenazadoramente o se tienda el brazo, la palma al viento, según el uso legionario de los milites de Roma? Porque es evidente que estos saludos no significaban, como el otro, una proposición de paz, de unirse, socializarse y solidarizarse con los demás, sino que eran todo lo contrario. Una provocación al combate. Hecho tal, viene a dar al traste con toda esta doctrina que tan laboriosamente habíamos construido. Pero antes de acudir a la defensa de tal doctrina, conviene que hagamos otra suposición, bien que más imaginaria y que vamos a despachar en pocas frases, pues la he reducido a última regla. Una suposición que, aunque imaginaria, va a aclararnos de un golpe una porción de cosas. Imaginemos que todas las personas que forman una reunión creen, cada una por sí, que es estúpido darse la mano, por ejemplo, que es antihigiénico, y, en consecuencia, que los hombres no deben saludarse en esa ciudad. Pues bien, a pesar de esto, quedaría intacto el uso. A pesar de pensar así, cada cual seguiría practicando el apretón de manos. El uso continuaría ejerciendo su impersonal, su brutal y mecánica presión. Para que esto no ocurriese sería menester que, uno a uno, se fuesen comunicando su opinión los individuos. Es decir, que cada uno llegase a saber que los demás eran opuestos a ese saludo. Pero esto, no quiere decir con otras palabras que se había constituido un nuevo uso en sustitución del anterior. En la nueva situación, quien saludase dando la mano faltaría al uso vigente, no dar la mano, y no habría otra diferencia que esta. El nuevo uso parecería tener más sentido que el anterior. Sin ninguna solemnidad, pero, en cambio, con la pureza descarnada y transparente propia a lo esquemático, lo dicho nos muestra un modelo abstracto de cómo nace todo uso, cómo se desusa y cómo lo sustituye otro. Además, vemos con mayor claridad que hasta aquí la fuerza extraña del uso, que no vive ni existe sino en los individuos y gracias a los individuos y, sin embargo, se cierne sobre ellos, como mecánica potencia impersonal, como una realidad física que los manipula, los trae y los lleva a modo de cuerpos inertes. La supresión de un uso no está en la mano de la voluntad individual, mía, tuya o suya. Para suprimirlo hay que trabajar mucho, como hay que trabajar mucho para destruir un cerro o construir una pirámide. Hay que ganar individuo a individuo, hay que ganar a los demás, a esa vaga entidad que son los demás. La suposición, para que fuese sencilla, contiene, sin embargo, dos imprecisiones que ahora necesito corregir. Una es esta. He dicho que, para suprimir el saludo en esa reunión, tenían que ponerse de acuerdo todos. Pero es que los usos propiamente no se forman en esa reunión, en esa reducida reunión, sino que en ella, a la sumo, se inician. Los usos se forman, a la postre, en la gran reunión más o menos multitudinaria que es siempre la sociedad. Y para que un uso se constituya, no es menester que todos se pongan de acuerdo. Más aún. Jamás se han puesto de acuerdo todos los individuos de una sociedad para constituir un uso. Además no es cuestión de acuerdo. El error del siglo XVIII fue creer lo contrario. Que la sociedad y sus funciones constitutivas, los usos, se forman en virtud de acuerdo, contrato, etc. Basta que se pongan de acuerdo, dándose o no cuenta de ello, con o sin deliberación, los que forman un cierto número. ¿Qué número? ¿La mayoría? Este es el error mayoritario. A veces es la mayoría, pero otras, y casi siempre, es precisamente una minoría, tal vez relativamente amplia, quien al adoptar determinado comportamiento, logra, con extraño automatismo, imposible de describir en poco tiempo, que ese comportamiento, hasta entonces particular, privado, de unos cuantos, se convierta en la terrible e inexorable fuerza social que es un uso. No es, pues, cuestión de cifras. A veces, un hombre solo,
con su aprobación, hace avanzar más la constitución de un uso que si es adoptado por 1.000.000. El mundo está lleno de sobretodos porque un día, hacia 1840 o 50, cuando el conde d'Orsay, un dandy de origen francés instalado en Londres, volvía de las carreras montado en su fina yegua torda, comenzó a llover y a un obrero que pasaba le pidió el abrigo con mangas que entonces usaba el pueblo ínfimo de Inglaterra. Esta fue la invención del sobre todo, porque d'Orsay era el hombre más elegante de Londres, y elegante es una palabra que viene de la palabra elegir. Elegante es el que sabe elegir. A la semana siguiente, por las Islas Británicas, empezaron a florecer los sobretodos, y hoy está el mundo lleno de ellos. No es cuestión de cifras, sino de un sorprendente fenómeno, el más importante en sociología y, al través de ella, en historia, el fenómeno que yo llamo vigencia colectiva. Ahora es oportuno hacer la segunda corrección a nuestra imaginaria suposición. Al saber cada uno de los miembros de la reunión que no solo él sino también los demás son opuestos al apretón de manos, este uso se desusaba y era sustituido por otro que omitía el dar la mano. Los caracteres generales del uso, por lo menos ser extraindividual y ser mecánicamente coactivo y persistente, perduraban en el cambio. No hay más diferencia, afirmé, que esta. El nuevo uso parece tener más sentido que el desusado, el cual lo había perdido por completo y por eso se le abandonó. ¿Quiere esto decir que el nuevo uso tenga mucho o siquiera suficiente sentido? Como los grupos sociales en que se constituyen los usos se componen de un número muy grande de individuos, y para que el uso logre instaurarse hay que ganar a una gran porción de ellos, y el resto tiene, por lo menos, que llegar a conocerlo y cumplirlo, quiere decirse que la formación de un uso es lenta. Desde el instante en que un individuo tuvo la idea creadora, solo los individuos crean la idea creadora del nuevo uso, hasta que éste llega a ser, en efecto, uso vigente, institución. Todo uso es institución, tiene por fuerza que pasar mucho tiempo. Y en el lapso de este largo tiempo que tarda en formarse un uso, la idea creadora, que en su hora inicial tuvo sentido, cuando se hace usual, cuando se hace modo social, en suma, uso, ha empezado ya a ser anticuada, a perder el sentido que tuvo, a ser ininteligible. Lo cual, conste, nótese, no daña, por lo pronto, al uso. Porque lo que hacemos porque se usa no lo hacemos porque nos parezca bien, porque lo juzguemos razonable, sino mecánicamente. Lo hacemos porque se hace y, más o menos, porque no hay otro remedio. El uso tarda en instaurarse y tarda en desaparecer. Por eso, todo uso, inclusive el nuevo uso, es, por esencia, viejo, mirado desde la cronología de nuestra vida individual. Nótese que la persona, cuanto más persona es, suele ser más rápida en su hacer. En un instante se convence o desconvence, decide que sí o decide que no. Pero la sociedad consiste en los usos, que tardan en nacer y tardan en morir. La sociedad es tardígrada, perezosa, se arrastra despacio y avanza por la historia con lento paso de vaca que a veces nos desespera por su morosidad. Y como la historia es, ante todo, historia de las colectividades, historia de las sociedades, por tanto, historia de los usos, de ahí ese su carácter de extraña lentitud retardataria, de ahí el tempo lento con que marcha la historia universal, que necesita cientos y cientos de años para conseguir cualquier avance realmente sustantivo. Hornero citaba ya como proverbio muy antiguo que los molinos de los dioses muelen despacio. Los molinos de los dioses son el destino histórico. A su vez, el uso consiste en una forma de vida que el hombre muy personal siente siempre como arcaica, superada, añeja y ya sin sentido. El uso es el petrefacto humano, la conducta o idea fosilizada. Y aquí vemos el mecanismo de por qué siempre, más o menos, lo social es pretérito, pasado disecado, momia, o, como ya he dicho, muy seria y formalmente, que lo social es esencial anacronismo. Tal vez sea una de las misiones que tiene la sociedad atesorar, acumular, conservar, salvar vida humana fenecida y pretérita.
Por eso todo lo social es una máquina que mecánicamente conserva y fosiliza vida humana personal. La cual, por sí, en cuanto humana y personal, muere conforme va naciendo, y con esa riqueza y liberalidad genial, que son propias de la vida, se consume siempre en su ejercicio. Para salvarla hay que mecanizarla, hay que deshumanizarla, hay que despersonalizarla. Ahora podemos volver presurosos a la defensa de nuestra doctrina del saludo, que era la doctrina del saludo pacífico, maltrecho por los empellones que ha recibido de esos nuevos saludos bélicos. Sin duda, el que alza el puño o tiende la mano al viento quiere decir: con este gesto hago constar mi alistamiento en un partido. Soy, ante todo, partidario y, por tanto, estoy contra las otras partes de la sociedad que no son la mía. Soy combatiente, y con los demás no busco paz, sino, con toda claridad, franca lucha. Al que se me opone, al que no es de mi partido, aunque no se me enfrente, no le ofrezco connivencia ni acuerdo, sino primero combatirle y vencerle, luego tratarle como vencido. No tiene duda. Este hecho representa lo más contradictorio, lo más desnucador de mi doctrina. Estamos perdidos. Pero, un poco de calma. Porque si comparamos, y vamos a hacerlo en última fórmula, si comparamos el fenómeno colectivo que es el saludo pacífico con este saludo bélico, pronto encontramos tres importantísimas y decisivas diferencias. Primero, el saludo pacífico, como todo uso, según yo he sostenido, es lento en instaurarse y será lento en preterir. Estos saludos bélicos, en cambio, han desalojado en un instante al otro y se han impuesto fulminantemente en cuanto un cierto partido conquistó el gobierno. Segundo, no somos invitados al saludo pacífico por nadie determinado, la sugestión nos viene de la figura envolvente y como atmosférica que son los demás. El saludo bélico, por el contrario, es decretado por un hombre que, incluso, firma con su nombre la orden que lo impone. Y, parejamente, mientras en el saludo pacífico la coacción, la violencia y la sanción no nos llegan de nadie determinado, nadie nominativamente se siente encargado de ejecutarlas, en cambio, en el saludo bélico, son individuos especialmente designados quienes ejecutan los actos coactivos, a veces llevan, inclusive, uniformes que externamente les caracterizan, llámense de una manera o de otra, no importa, no hay para qué decir los nombres. No se trata, pues, de un poder social difuso, sino de un poder social preciso y organizado que ha creado órganos especiales para ejecutar su función. Tercero. En el saludo pacífico, la coacción contra el que falta al uso del saludo es casi siempre laxa. Quiero decir que no va directamente contra el acto abusivo, va más bien contra las personas que lo han cometido, en forma de juicios desfavorables o actuaciones parejas que solo a la larga traerán para él consecuencias enojosas. Se advierte que esa coacción no tiene empeño decidido en aniquilar, en hacer imposible el acto mismo en que el abuso consiste. El que no da la mano hoy puede, de hecho, no dar la mano mañana u otros días. En el saludo bélico, en cambio, el sentido de la coacción es muy distinto. Quien no saluda con el puño o la palma es inmediatamente violentado, vejado. Se advierte, pues, que esta coacción va directa contra el acto, no lo tolera, está resuelta a que no se repita. ¿De dónde resulta que este hecho social, que es el saludo bélico, no es difuso, impreciso, débil y laxo? Ni lo son el inspirador del acto, ni el poder social que coacciona, ni la coacción misma. Si los filósofos del derecho quieren ser gentiles conmigo, repasen todas las definiciones más importantes que se han dado del derecho, los ensayos para diferenciarlo de otros fenómenos sociales, como costumbres, reglas convencionales, moral, etc., y comparen eso que allí se dice y esta advertencia que acabo de hacer, si ahora dejamos, para comentarla en otra lección, la diferencia respecto al tempo en la instauración de los usos, que en el uso pacífico es un tempo retardando, que en el bélico es un prestísimo, y nos atenemos a todo el resto de lo que acabo de decir, nótese que nos descubre la existencia de dos clases de usos.
Unos, que llamo usos débiles y difusos. Otros, que llamo usos fuertes y rígidos. Ejemplo de los usos débiles y difusos son los que vagamente se han llamado siempre usos y costumbres, en el vestir, en el comer, en el trato social corriente. Pero son también ejemplo de ellos los usos en el decir y en el pensar, que constituye el decir de la gente, cuyas dos formas son la lengua misma y los tópicos, que es lo que confusamente se llama opinión pública, para que una idea personal auténtica y que fue evidente cuando la pensó un individuo, llegue a ser opinión pública, tiene antes que sufrir esa dramática operación que consiste en haberse convertido en tópico y haber, por tanto, perdido su evidencia, su autenticidad y hasta su actualidad. Todo tópico, como es un uso, es viejo como todos los usos. Ejemplos de los usos fuertes y rígidos son, aparte de los usos económicos, el derecho y el Estado, dentro del cual aparece esa cosa terrible, pero inexorable e inexcusable, que es la política, y ahora notemos que el saludo bélico no es propiamente saludo. Bien claro debíamos haberlo visto, porque ese saludo no promete salud al que saluda. No es saludo, sino que es una orden, un mandamiento, una ley, y aún una ley emanada de un derecho extremo que brota de un extremo estado. Quiero decir de un estado que lo es en superlativo. No tiene, pues, nada que ver con el pacífico saludo, como no sea negativamente porque ha prohibido saludar pacíficamente. Por tanto, nuestra teoría está salvada y, además, confirmada. En cuanto a este pobre apretón de manos, que tanto nos ha dado que hablar, ¿qué podemos decir como última palabra? Pues una última palabra aún hay que decirla. Por razones tan radicales y decisivas en la realidad de la vida humana, que no he podido siquiera referirme a ellas en estas lecciones, pertenecen, precisamente, a la base más definitiva de mi pensamiento filosófico. Tengo la convicción de que todo lo humano, no solo la persona, sino sus acciones, lo que construye, lo que fabrica, tiene siempre una edad. Es decir, que toda realidad humana que se presenta ante nosotros, o es niña, o es joven, o es madura, o es caduca, o decadente. Y si se tiene un poco de perspicacia, no hace falta mucha, se puede muy bien ver en qué edad está, como se ve la edad del caballo separándole los belfos y mirándole los dientes. Pues bien, en este sentido, por una porción de motivos, yo creo que la forma de saludo que es el apretón de manos está en la decrepitud, en la agonía, y que muy pronto lo vamos a ver desaparecer, no al golpe de los saludos bélicos y rendido a ellos, sino porque es un uso que está en sus últimos momentos, que está desusado. Y digo más. Yo no he estado nunca hasta este momento en Inglaterra, yo no sé nada de lo que pasa sobre este particular en Inglaterra en los últimos 10 años, pero a priori me atrevería a afirmar que, por fuerza, hace 10 o 12 años, poco más o menos, habrá tenido que comenzar en Inglaterra el fenómeno de la desaparición de este saludo, del apretón de manos, y su sustitución por algo todavía más simple. Un leve gesto de inclinación de cabeza o una sonrisa inaugural. ¿Por qué digo que esto ocurre en Inglaterra? El por qué es una de las ideas que me apasionan desde hace años, que me parece de toda evidencia, de gran importancia, y no la he visto jamás advertida ni siquiera por los mismos ingleses. A saber, que cuando estudiamos la historia de todo modo de vida occidental, con rarísimas excepciones, que no harían sino confirmar la regla, encontramos que, antes de la aparición plenaria y brillante en el continental modo de vida, hubo siempre un precursor en Inglaterra. Es decir, que salta a la vista, por la abundancia de los hechos que lo confirman, lo que yo llamo la precedencia de Inglaterra respecto al continente en casi todos los modos de vida, y esto no solo desde que logró ser una potencia mundial, sino desde los comienzos de la Edad Media. Es hasta vergonzoso tener que decir y recordar que los ingleses nos han enseñado a hablar en latín, en buen latín, al resto de los europeos, cuando enviaron en tiempo de Carlomagno a Alcuino y alguno más al continente. Pues bien, esto no lo han visto los ingleses,
Pero podría señalar algunas palabras de los pensadores ingleses que más hondamente han meditado sobre su pueblo, que son muy pocas, pero en las cuales entreveo que ellos han entrevisto algo parecido sin acabar de verlo. Los temas son tantos que se me atropellan los unos en los otros. Cuando el hombre que se dedica a pensar llega a cierta altura de la vida, casi no puede hacer otra cosa que callar. Porque son tantas las cosas que deberían ser expresadas, que se pelean y se agolpan en su garganta y le estrangulan el decir. Por eso yo llevo años en silencio, y, sin embargo, ya se ha visto que en estas lecciones me he portado correctamente, caminando por derecho a mi tema, y aun los episodios que en su momento pudieron parecer lo contrario han resultado luego avances de sustancia. Es decir, que, ascéticamente, yo he marchado mi ruta adelante, renunciando a disparar sobre los espléndidos problemas que a uno y otro lado del camino nos salían revolando como faisanes. En una lección anterior tuvimos ocasión de hacernos bien presente cómo el otro hombre es siempre peligroso, aunque a veces, en el caso del próximo e íntimo, esta periculosidad sea mínima y, por serlo, no reparemos en ella. El hecho de que exista el uso del saludo es una prueba de la conciencia viva en los hombres de ser mutuo riesgo unos para otros. Cuando nos acercamos al prójimo se impone, aun a estas alturas de la historia y de la llamada civilización, algo así como un tanteo, como un tope o cojín que amortigüe en la aproximación lo que tiene de choque. Pues hemos visto que la forma del acto en que el saludo consiste se ha ido atrofiando en la medida exacta en que ha ido menguando la dosis del peligro. Y si hoy subsiste un residuo de aquel es porque, en efecto, persiste un resto de este. Es decir, que a través de sus cambios y aun en su forma actual de extrema supervivencia, este uso de saludar sigue siendo útil, instrumento y aparato que presta un auténtico servicio. Imagínese por un momento que esta noche, por arte mágico, quedase eliminado el saludo y que mañana tuviéramos al encontrar a nuestros conocidos que comenzar, desde luego, sin el previo contacto ornamental de la salutación, el trato positivo con ellos. ¿No sentiríamos que era difícil, áspero, impertinente ese comienzo, cuando no se tratase de personas que conviven en la más continua y extrema intimidad? Pues cuando se trata de esta, sabemos que no hay propiamente encuentro. Al que vive, por ejemplo, en nuestra casa permanentemente, padres, hermanos, hijos, parientes inmediatos, no se le encuentra. Al revés, lo insólito es que no se halla nuestra vera. Viceversa, si afinamos, percibiremos que apenas nunca en dos encuentros nuestros con otra persona nos sentimos ambos a igual nivel de humana proximidad, con el mismo temple el uno hacia el otro. Sin voluntad deliberada, se hace en nosotros algo así como un cálculo de cómo nos afronta el prójimo y llevamos una especie de termómetro de la sociabilidad o de la amistad que nos marca su contacto como más frío o más cálido en cada ocasión. El saludo suele servir para acertar en lo primero que diremos a nuestro conocido. Probablemente solo los ángeles no han menester saludarse porque son mutuamente transparentes. Mas es tan congénito a los hombres ser unos para otros más o menos arcano, misterio y, ya por ello solo, más o menos peligro que esta deficiencia y minúsculo drama constante se ha convertido en algo que da a nuestra convivencia sabor y aliciente, hasta el punto de que si, de pronto, nos trasluciésemos todos e interpenetrásemos, sufriríamos una enorme desilusión y no sabríamos qué hacer con una vida etérea que no choca constantemente con el prójimo. Es preciso, más aún, es acaso lo más importante, dada la altura de experiencias vitales a que ha llegado el Occidente y la inevitabilidad de instaurar una nueva cultura, nueva en sus más profundas raíces, ya que la tradicional, y me refiero a las más contrapuestas tradiciones, se ha agotado como una cantera exhausta, es, digo, lo más importante. Que necesitamos aprender a ver que, siendo la condición humana en todo momento limitada, finita y, por tanto, constituida últimamente por negatividades, son estas en lo que tenemos que apoyarnos puesto que son lo que sustancialmente somos, y, en consecuencia, que necesitamos verlas como positividades.
Otra cosa sería no mejorar la vida, sino, al contrario, vaciarla de lo que, limitado y finito, al fin y al cabo posee. Así, en vez de pretender que mágicamente el hombre deje de ser peligroso para el hombre, como hacen los utopistas, debemos reconocerlo, subrayarlo, apoyarnos en ello, como el pájaro se apoya para volar en la resistencia negativa del aire, e ingeniárnoslas para aprovechar este destino y hacerlo sabroso y fértil. En vez de derramar llanto sobre nuestras limitaciones, debemos utilizarlas como saltos de agua para nuestro beneficio. La cultura ha sido siempre aprovechamiento de inconvenientes. Pero volviendo a nuestro tema, se me hará notar que si tiene aún cierta, aunque evanescente utilidad el saludo actual, el caso es que éste se ejercita solo con las personas conocidas y, en cambio, no se emplea con los desconocidos a quienes encontramos transeúntes por las calles de la ciudad. ¿No nos sería de mayor servicio con estos que con aquellas? ¿Por qué se saluda a quien nos ha sido presentado y no al totalmente desconocido, cuando en el desierto o en la selva acontece en cierto modo todo lo contrario, que se hace más largo y minucioso cumplimiento al hombre anónimo que surge en el horizonte? La razón del por qué es así salta a la vista. Precisamente por ser la ciudad lugar donde conviven constantemente desconocidos no bastaba, para regular su encuentro y convivencia, con el uso, al fin y al cabo, ornamental, de tenue eficiencia que es el saludo. Este quedó reducido a círculos de menor periculosidad, a saber, a la convivencia ya acotada e interior de grupos formados por conocidos. Cuando alguien presenta de dos personas sale como garantizador de su mutuo carácter pacífico y benévolo. Para regular el roce de los desconocidos en la ciudad, y, sobre todo, en la gran ciudad, fue menester que en la sociedad se crease un uso más perentorio, enérgico y preciso. Ese uso es, lisa y llanamente, la policía, los agentes de seguridad, los gendarmes. Pero de este uso no podemos hablar hasta que no nos enfrentemos con otro más amplio que es su base. El poder público o Estado. Y este, a su vez, solo puede ser claramente entendido cuando sepamos qué es el sistema de usos intelectuales que llamamos opinión pública, el cual se constituye merced al sistema de usos verbales que es la lengua. Como se ve, los usos se articulan y basan los unos en los otros formando una ingente arquitectura. Esa ingente arquitectura usual es precisamente la sociedad.